¿Alguna vez enfrentaste algo tan grande, tan aterrador y tan fuera de tu control, que por un momento pensaste que no tenías la menor posibilidad de vencer? Tal vez un problema, un dolor, una lucha interna, una situación que te quitó el sueño y apretó tu pecho, y que te hizo sentir pequeño, débil o incapaz. Pues hoy quiero llevarte a una de las historias más poderosas de la Biblia, una historia que habla directamente a cada persona que alguna vez se ha visto frente a un gigante en la vida. ¿Y si te dijera que la batalla entre David y Goliat no es solo una historia antigua, sino una revelación profunda sobre cómo Dios actúa cuando todo parece imposible, y sobre cómo Él usa precisamente a aquellos que el mundo desprecia para manifestar su gloria? ¿Y si te dijera que esta historia contiene secretos espirituales capaces de transformar la manera en que miras tus luchas y renovar completamente tu valentía y tu fe? Pero antes de comenzar este viaje, quiero pedirte algo muy importante. Si amas las historias bíblicas, si deseas crecer espiritualmente y acercarte cada vez más a la palabra de Dios, te pido, suscríbete ahora al canal. No es solo un clic, es una forma de participar en un proyecto que lleve el mensaje divino a miles de personas. Cuando te suscribes, YouTube entiende que este contenido es valioso y empieza a entregarlo a más personas que necesitan escuchar exactamente lo que Dios quiere decirles. Así que, si puedes, haz clic en el botón de suscribirte. Es gratuito, rápido y hace una gran diferencia. Ahora respira profundo, porque lo que exploraremos aquí no es solo una narrativa sobre un pastor joven y un guerrero gigante. Es una metáfora viva del mundo espiritual. Es un espejo donde podrás ver tus propios miedos, tus batallas, principalmente el poder de Dios actuando más allá de lo que tus ojos pueden ver. David no venció a Goliat porque era fuerte, venció porque creyó que Dios era mayor que todo lo que se levantaba contra él. Y esa es la misma verdad que puede transformar completamente tu vida hoy. En esta introducción, quiero invitarte a dejar que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Piensa por un momento en los Goliats que se levantan contra ti. Aquellos que se burlan de tus sueños, los que intentan paralizar tu fe, los que te hacen cuestionar si Dios sigue luchando a tu lado. Hay gigantes externos, pero también hay gigantes internos. Miedo, inseguridad, traumas, dudas, recuerdos difíciles. ¿Y si te dijera que esta historia contiene una llave espiritual que pocos perciben, una llave capaz de liberarte de esas voces que intentan hacerte creer que no eres suficiente? En el video de hoy, aprenderás cómo Dios prepara a sus hijos antes de la batalla, cómo transforma pequeñas experiencias cotidianas en armas espirituales, cómo rompe la lógica humana para revelar lo sobrenatural y cómo exalta a quienes permanecen fieles incluso cuando nadie cree en ellos. Entenderás por qué la victoria de David no fue fruto de valentía humana, sino de una confianza absoluta en el carácter y en las promesas de Dios. Y en el penúltimo bloque de este video, compartiré una revelación especial, algo que muchas personas leen en esta historia, pero pocas realmente perciben. Una revelación capaz de cambiar para siempre la manera en que enfrentas tus luchas espirituales. Antes de continuar, quiero que hagas algo simbólico pero muy poderoso. Escribe ahí en los comentarios la frase "Yo enfrento mis gigantes con Dios". Eso no es solo un comentario. Es un acto de fe, una declaración espiritual, un posicionamiento delante del cielo y de la tierra. Y no te olvides de dejar tu me gusta. Eso ayuda a YouTube a entender que este contenido es relevante y debe llegar a más personas que necesitan escuchar este mensaje hoy. Cuando das like y comentas, te conviertes en parte de esta obra. Ahora sí, vamos juntos a entrar en la historia de David y Goliat. Una historia de valentía, fe y propósito. Una historia sobre un Dios que escoge lo improbable para confundir lo poderoso. Una historia que, cuando es comprendida profundamente, deja de ser solo un relato bíblico y se convierte en tu propia historia frente a tus gigantes. El joven pastor que nadie veía, pero que Dios ya había elegido. Antes de que David fuera conocido como el gran guerrero que derrotó a Goliat, él era simplemente un joven pastor de ovejas. Para muchos, aquello parecía insignificante. Un trabajo sencillo, humilde, solitario, lejos de los reflectores y distante de las grandes batallas de Israel. Pero aquello que los hombres no veían, Dios lo veía con absoluta claridad. El campo donde David cuidaba las ovejas era el lugar donde Dios estaba moldeando el corazón de un rey. Y aquí comenzamos a notar algo profundo. La preparación divina muchas veces ocurre en silencio, en el anonimato, lejos de los ojos del mundo. Quizá tú también estés viviendo uno de esos periodos en los que parece que nadie reconoce tu valor, tus luchas o tus esfuerzos. Quizás estás atravesando etapas silenciosas, donde todo parece común y sin sentido.
Pero es en lo secreto donde Dios forma a aquellos que Él quiere usar en público. Imagina a David en el campo, escuchando solo el viento, el balido de las ovejas y su propia respiración. Él podría haber pensado que su vida sería siempre aquello, una rutina, un trabajo sencillo, una existencia pequeña. Pero no. Cada momento allí formaba parte de un entrenamiento espiritual que solo Dios comprendía. David estaba aprendiendo a proteger, a vigilar, a luchar con valentía, a mantenerse atento, a tener paciencia, a ser responsable con aquello que se le había confiado. Él creía que cuidaba de ovejas, pero en realidad Dios le estaba enseñando a cuidar de personas. Él pensaba que enfrentaba lobos y animales salvajes, pero Dios lo estaba preparando para enfrentar gigantes. La Biblia nos muestra que, antes de que Goliat apareciera, David ya había luchado contra un león y un oso. Piensa en eso. Él estaba solo, sin nadie que lo aplaudiera, sin espectadores que reconocieran su fuerza, sin elogios ni recompensas. Pero fue allí, en la soledad del campo, donde Dios puso en sus manos batallas pequeñas que lo prepararían para la mayor de todas. Del mismo modo, muchas de las luchas que enfrentas hoy, esas que nadie ve, esas que resuelves en tu habitación, en tu trabajo, en tu mente, en tu corazón, pueden ser, en realidad, entrenamientos espirituales para algo mucho mayor que Dios está preparando para tu vida. Es interesante notar que, mientras los hermanos de David eran entrenados como soldados, preparados para la guerra, él solo tenía un arpa y un cayado. A ojos humanos, era evidente que sus hermanos estaban más listos para cualquier batalla. Tenían fuerza, experiencia militar, apariencia de liderazgo. Incluso el profeta Samuel llegó a pensar que uno de ellos sería el elegido de Dios. Pero el Señor dejó registrado algo que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros con la misma fuerza. El hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Y fue el corazón de David, puro, obediente, sensible, apasionado por la presencia de Dios, lo que atrajo la mirada del Altísimo. A veces, la preparación de Dios para nuestra vida no tiene sentido para quienes nos rodean. Las personas miran lo que hacemos, dónde estamos o lo que tenemos, y concluyen que somos demasiado pequeños, demasiado inexpertos o demasiado débiles. Pero Dios mira el corazón y ve potencial donde el mundo solo ve fragilidad. Dios ve propósito donde el mundo ve insignificancia. Dios ve un futuro de victoria, donde el mundo solo ve limitaciones. Si hoy te sientes como David, realizando tareas simples, enfrentando batallas silenciosas, pasando por momentos en los que nadie reconoce tu valor, debes saber que Dios está usando todo eso para moldear tu fe. Y es precisamente aquí donde comienza la transición hacia el próximo capítulo de esta historia. Mientras David estaba siendo preparado sin saberlo, algo mucho mayor se estaba levantando en Israel. Un gigante poderoso, temido y arrogante, que estaba desafiando a todo un ejército e insultando al pueblo de Dios. Aquella batalla, que parecía destinada a grandes guerreros, estaba en realidad siendo preparada para un joven que nadie consideraba importante. Y así como ocurrió con David, quizá el gigante que aparece en tu vida hoy no sea una señal de derrota, sino una señal de que tu preparación ha llegado a su momento decisivo. El gigante que paralizaba a todo un ejército. Goliat no era solo un guerrero filisteo. Él era un símbolo vivo del miedo, de la intimidación y de la impotencia humana frente a algo que parece completamente imposible de vencer. La Biblia describe su tamaño, su fuerza, su armadura imponente, su lanza que parecía una viga y su arrogante confianza, construida a lo largo de innumerables batallas ganadas. Pero lo que realmente hacía a Goliat tan amenazador no era solo su tamaño físico, era el impacto psicológico que causaba. Durante 40 días, se presentaba frente al ejército de Israel, gritaba insultos, desafiaba al pueblo de Dios y esperaba que alguien tuviera el valor de enfrentarlo. Y durante 40 días, nadie se levantaba. Hombres guerreros, entrenados, fuertes, experimentados, todos temblaban ante él. Este escenario bíblico revela un patrón que se repite en la vida espiritual hasta hoy. Existen gigantes que no nacen para destruirnos físicamente, sino para paralizar nuestra fe. Gigantes que se levantan todos los días repitiendo las mismas palabras que Goliat decía. No eres capaz. No puedes. No eres suficiente. Vas a perder. No tienes lo que necesitas. Quizá tu gigante no mida casi 3 metros de altura, pero puede tener la forma de un miedo que cargas desde hace años, una herida que aún no ha sanado, un pecado que intenta aprisionarte, una situación que parece mayor que tus fuerzas, un diagnóstico que susurra derrota,
una deuda que te asfixia o una voz interna que insiste en decirte que no tienes valor. Goliat, de cierta manera, es la representación de todo aquello que intenta impedir que avances. Y es importante notar que el gigante solo apareció cuando el pueblo estaba a punto de entrar en un nuevo nivel de conquista. De la misma manera ocurre con nosotros. Muchas veces, los mayores gigantes surgen exactamente cuando estamos a punto de crecer, romper barreras, cambiar de etapa o conquistar algo nuevo en Dios. No porque Dios quiera asustarnos, sino porque la victoria sobre ellos revelará algo que solo puede ser aprendido en la batalla. El gigante que se levanta siempre es proporcional al propósito que está por venir. El texto bíblico muestra que Saúl, el rey de Israel, tenía miedo. Los soldados tenían miedo. Toda la nación tenía miedo. Y esto nos lleva a una reflexión importante. El miedo es contagioso. Una persona que teme influye a otra, que influye a otra, hasta que todo un grupo comienza a creer que la derrota es inevitable. ¿Cuántas veces te has visto rodeado de personas que, incluso sin intención, refuerzan tu sensación de incapacidad? Personas que dicen, no va a funcionar, es mejor rendirse, tú no puedes, eso no es para ti. Así como Israel, hay momentos en los que nos rodeamos de voces que agrandan nuestros gigantes, cuando en realidad Dios quiere rodearnos de fe. Pero aquí hay un detalle sorprendente. Durante 40 días, Goliat gritaba. Durante 40 días, Israel guardaba silencio. Y eso es exactamente lo que hace el miedo. Roba la voz de la fe. Cuando Goliat está gritando, mucha gente se calla, se esconde, se paraliza. Pero Dios no te formó para vivir escondido. Él no te llamó para ser un soldado más, paralizado en la fila, mirando el problema desde lejos y creyendo que jamás podrás vencer. Tú no fuiste creado para ser rey de tus gigantes. Tú fuiste creado para ser más que vencedor. Y es en este momento de la narrativa cuando algo extraordinario sucede. Un joven que no formaba parte de la guerra, que no estaba allí para luchar, que no participaba de las estrategias militares, llega para llevar pan y provisiones a sus hermanos. Un joven que nadie consideraba importante. Un joven que simplemente estaba de paso por el campo de batalla. Y cuando escucha la voz de Goliat, algo dentro de él se enciende. David no ve solo a un gigante, él ve un desafío al honor de Dios. Mientras todo el ejército veía a un enemigo invencible, David veía una oportunidad para revelar el poder del Dios vivo. Y quizá eso es lo que Dios quiere enseñarte hoy. Mientras todos ven derrota, Él quiere abrir tus ojos para ver propósito. Mientras otros ven imposibilidad, Él quiere enseñarte a ver promesa. La llegada de David al campo marca el inicio de un giro espiritual. Y en el próximo bloque veremos cómo la fe de un joven aparentemente insignificante comenzó a transformar la atmósfera de un ejército entero, y cómo tu fe también puede transformar la atmósfera de las situaciones que tú enfrentas. Cuando la fe de uno solo comienza a cambiar todo a su alrededor. Cuando David llegó al campamento de Israel, él no tenía la intención de luchar, ni imaginaba que enfrentaría a un gigante ese día. Simplemente obedecía a su padre, llevando alimento y noticias a sus hermanos. Pero así es como Dios actúa muchas veces. Él nos lleva a lugares aparentemente comunes, con tareas simples, para entonces posicionarnos exactamente donde quiere revelar su gloria. David estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, aunque, a los ojos humanos, nada allí sugería que aquel joven cambiaría el destino de toda una nación. Pero Dios no necesita señales grandiosas para comenzar una obra. Él solo necesita un corazón dispuesto. Cuando David escuchó la voz de Goliat, su reacción fue completamente diferente a la de todos los demás hombres presentes. Aquello que para el ejército de Israel era motivo de miedo, para él era motivo de indignación espiritual. Mientras todos huían, David se acercaba. Mientras todos bajaban la cabeza, David levantaba los ojos. Mientras todos veían a un enemigo invencible, David veía la osadía de alguien que estaba desafiando al Dios vivo. Y aquí entendemos algo poderoso. La fe verdadera ve lo que nadie más ve. La fe no ignora el tamaño del gigante, pero reconoce que nada es más grande que la presencia de Dios. La postura de David comenzó a incomodar. Sus hermanos se irritaron, acusándolo de arrogancia, de curiosidad imprudente, de estar allí solo para observar la batalla. ¿Cuántas veces eso también nos sucede a nosotros? Cuando alguien decide creer más profundamente, confiar de manera radical, levantarse en fe, siempre habrá voces intentando apagar esa llama. A veces, son personas cercanas que no entienden el cambio que Dios está realizando dentro de ti. Intentan rebajarte, recordarte quién eras, de dónde vienes, tratando de convencerte de que no tienes derecho a soñar tan alto,
a confiar tanto, a posicionarte como alguien elegido por Dios. Pero David no se dejó detener. No absorbió las acusaciones. No permitió que su ánimo fuera destruido por la crítica. No dejó que palabras de desánimo moldearan su identidad. Él sabía quién era y, aún más, sabía quién era su Dios. En su corazón ya existía la convicción de que nada podía permanecer de pie delante del Señor de los ejércitos. Esa convicción hizo que se acercara a la línea de batalla y comenzara a hacer preguntas que nadie quería hacer. ¿Quién es este incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios vivo? En otras palabras, David estaba diciendo, ¿por qué tienen tanto miedo, si el Dios a quien sirven es más grande que cualquier enemigo? Y esas preguntas empezaron a mover el ambiente espiritual. David trajo de vuelta al campamento algo que había sido olvidado: la fe. La fe verdadera no se esconde. La fe verdadera incomoda a la incredulidad. La fe verdadera enciende una luz donde todos solo ven tinieblas. La presencia de David despertó conversaciones, movió personas, llamó la atención de los soldados. Finalmente, llegó a oídos del propio rey Saúl. El rey escuchó que había un joven que no estaba amedrentado como los demás, alguien que hablaba con valentía, alguien que no se dejaba intimidar por Goliat. Y es aquí donde el escenario cambia por completo. Saul Mandelamer David, un joven sencillo, sin armadura, sin entrenamiento militar, sin un nombre de guerrero, ahora se encuentra delante del rey de Israel. Y, delante de él, David declara algo que revela la profundidad de su fe. Nadie debe desanimarse por causa de este filisteo. Tu siervo irá y luchará contra él. Aquello podía parecer una locura a los ojos de cualquiera. Y, de hecho, lo parecía. Saúl duda, cuestiona, le recuerda a David su poca edad, su falta de experiencia. Pero David no retrocede. Él cuenta sobre el león, el oso, las batallas silenciosas en el campo, y afirma, el Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de ese gigante. La fe de David no solo lo llevó hasta Saúl, sino que empezó a cambiar la atmósfera espiritual de aquel campamento. De repente, había una chispa de esperanza donde antes solo había miedo. Un joven solo, con una confianza inquebrantable en Dios, despertó algo que ningún soldado, ninguna estrategia militar y ningún discurso había logrado despertar en 40 días, el recuerdo de que Israel no estaba solo. Y así actúa la fe en nuestra vida. A veces, basta una sola persona decidida a confiar en Dios para transformar el ambiente del hogar, de la familia, del trabajo. Basta una voz de fe para silenciar 1000 voces de miedo. Basta un corazón dispuesto para que lo imposible comience a hacerse realidad. En el próximo bloque, veremos cómo esa fe llevó a David a enfrentar no solo a Goliat, sino también la resistencia de aquellos que se suponía debían apoyarlo. Porque antes de derrotar a un gigante, muchas veces necesitamos vencer las batallas invisibles que intentan impedirnos luchar. El campo de batalla donde la fe es probada. Cuando David llegó al valle de Ela, el escenario que vio era muy diferente de las historias de valentía que quizá había imaginado cuando salió de su casa con pan, queso y obediencia en el corazón. El campo de batalla era un valle abierto, rodeado de colinas donde los ejércitos se posicionaban, observándose mutuamente con miedo, estrategia e incertidumbre. De un lado, Israel, el pueblo escogido de Dios. Del otro, los filisteos, guerreros experimentados, fuertes y acostumbrados al combate. Y justo abajo, en el centro de aquel valle, resonaba la voz que, día tras día, desmoronaba emocionalmente a todo el ejército de Israel, la voz de Goliat. Imagina el peso de aquella atmósfera. Cada paso dado allí parecía cargado de polvo, tensión y duda. Los soldados de Israel estaban cansados, avergonzados y, sobre todo, paralizados por el miedo. Goliat se levantaba como un símbolo vivo de todo lo que ellos no eran capaces de enfrentar: la derrota anunciada, la humillación segura, la imposibilidad que gritaba. Y cada mañana, al escuchar su amenaza, el corazón del pueblo se encogía un poco más. Nadie se atrevía a moverse. Nadie se atrevía a intentar. El silencio después del grito se volvía más ensordecedor que el propio desafío. Y es precisamente en ese escenario donde David, un joven pastor que nunca había empuñado una espada de guerra, se ve insertado. Aquel campo de batalla, tan frío y tan duro para los soldados, era para él un lugar nuevo. No estaba emocionalmente desgastado como los demás, y eso le dio una ventaja inesperada. Mientras todos solo conseguían ver peligro, David, sin darse cuenta, veía oportunidad.
Mientras todos contaban sus derrotas antes incluso de luchar, él aún creía en la posibilidad de victoria porque cargaba algo que nadie más allí parecía tener. Una fe viva, reciente, activa, sin marcas de decepciones acumuladas. Es interesante notar cómo, muchas veces, el verdadero campo de batalla de nuestra vida no es el problema en sí, sino el estado de nuestro corazón al enfrentarlo. A veces llegamos delante de algo que nos intimida, pero ya llegamos cansados, marcados por otros fracasos, dominados por recuerdos de intentos que no dieron resultado. Y entonces, incluso antes de que Goliat aparezca frente a nosotros, ya estamos derrotados por dentro. La fe no muere en grandes caídas, muere en la suma silenciosa de pequeñas renuncias. Renuncia es a creer, a intenter, a orar, a esperar, a sonar. Pero David no cargaba eso. Él cargaba la frescura de alguien que había visto a Dios actuar en situaciones pequeñas, y por eso podía creer que también actuaría en situaciones grandes. Mientras los soldados temblaban delante del gigante, David recordaba mentalmente aquellos momentos en el pasto cuando tuvo que enfrentar leones y osos para proteger a sus ovejas. Allí, solo, sin aplausos y sin público, Dios le había dado victorias que parecían pequeñas ante los ojos humanos, pero enormes ante los ojos de la fe. Y por eso, cuando observa a Goliat, no ve lo mismo que los demás ven. Donde los soldados ven una amenaza, David ve un patrón. El mismo Dios que lo libró antes ciertamente lo libraría de nuevo. En el campo de batalla de la vida, Dios siempre trabaja primero dentro de nosotros antes de trabajar fuera de nosotros. Él fortalece el corazón antes de fortalecer las manos. Él construye fe antes de conceder victoria. Y por eso, el campo de batalla de David no era solo un valle geográfico. Era un valle espiritual, emocional, y ese valle también existe dentro de cada uno de nosotros. Tal vez tú estés viviendo exactamente eso ahora. Tal vez haya un Goliat que te enfrenta día tras día. Un miedo, una enfermedad, un desempleo, una deuda, una herida emocional, un fracaso, algo que parece más grande de lo que puedes soportar. Tal vez las personas a tu alrededor miren la situación y digan que no hay salida, que no hay solución, que no vale la pena intentar. Y cuanto más escuchas esas voces, más pequeño te sientes. Pero la historia de David nos recuerda algo poderoso. El campo de batalla nunca define la victoria. Quien define la victoria es quien entra en el campo. Y cuando entras con fe, nunca entras solo. Mientras David caminaba por el valle, algo dentro de él permanecía firme. Él sabía que, en aquella batalla, la fuerza no vendría de su habilidad, de su experiencia o de algo humano. Vendría de una convicción que ardía en su interior. El Dios que me sostuvo hasta aquí no me abandonará ahora. Y esa convicción es lo que transforma el campo de batalla de un lugar de miedo en un lugar de milagros. En este bloque de la historia, somos recordados de que cada batalla es una oportunidad para que Dios revele su fuerza a través de nuestra debilidad. David no era el más grande, ni el más fuerte, ni el más entrenado, pero era el más disponible. Y Dios no busca a los más capaces, Él busca a los más confiados en Él. El campo de batalla es donde descubrimos que, cuando ya no tenemos fuerza, Él todavía la tiene. Cuando no tenemos estrategia, Él todavía guía. Cuando no vemos salida, Él todavía abre caminos. Y antes de avanzar hacia los próximos momentos de esta historia, quiero que reflexiones. ¿Cuál es el valle de Elá que estás enfrentando hoy? Y, más importante aún, ¿qué tipo de corazón estás llevando dentro de él? Porque, así como sucedió con David, la victoria puede estar mucho más cerca de lo que imaginas. Basta con que entres al campo creyendo que Dios todavía lucha por ti. Cuando el gigante revela quién somos por dentro. A medida que David se acercaba a la línea de batalla, algo extraordinario y hasta incómodo comenzó a suceder. Su valentía, que para él era apenas una actitud natural basada en la confianza que tenía en Dios, empezó a incomodar a aquellos que vivían presos de miedo. Y esta es una de las cosas más intrigantes sobre la fe verdadera. Siempre expone dos realidades: quien confía y quien solo aparenta confiar. Cuando David comenzó a hacer preguntas sobre el gigante, sobre el motivo por el cual Ningem lo enfrentaba, sobre la recompensa prometida por el rey, muchos soldados lo miraron con irritación. ¿Quién se cree este muchacho?, murmuraban algunos. Eliab, su hermano mayor, no soportó más y lo confrontó con dureza, diciendo que estaba allí por orgullo, que había abandonado las ovejas y que solo quería ver la batalla. Es curioso cómo, muchas veces, aquellos que deberían apoyarnos son los primeros en intentar desanimarnos. Eliab no estaba solo irritado con David, estaba avergonzado por su propio miedo. Ver a su hermano menor actuar con valentía lo expuso,
sin que David dijera una sola palabra. Y eso también nos sucede a nosotros. Cuando decidimos tener fe, cuando tomamos una actitud diferente de la mayoría, cuando nos levantamos para enfrentar aquello que todos temen, algunas personas a nuestro alrededor se sentirán incómodas. No porque estés equivocado, sino porque tu fe revela la falta de fe de ellos. Tu valentía expone su cobardía. Tu determinación muestra su acomodamiento. No te sorprenda si, en momentos decisivos de la vida, justamente aquellos que deberían alentarte se convierten en obstáculos emocionales. David escuchó todo lo que su hermano dijo, y aquí hay una lección poderosa. No permitió que eso entrara en su corazón. Simplemente desvió la conversación, continuó haciendo preguntas y mantuvo el enfoque en lo que realmente importaba. Aprende esto. Cuando estés a punto de enfrentar algo grande con Dios, no pierdas tiempo discutiendo con quien solo quiere disminuirte. No desperdicies tu energía intentando probarle a otros lo que Dios ya puso dentro de ti. Algunas voces no merecen respuesta, merecen distancia. La noticia de coraje de David pronto llegó a oídos de Saúl, el rey de Israel, y cuando David se presentó ante él, surgió otra barrera emocional. Saúl miró al muchacho y, con palabras aparentemente realistas, pero profundamente desalentadoras, dijo: «No puedes luchar contra este filisteo. Tú eres solo un joven. Él es un guerrero desde su juventud». Una vez más, David escuchó a alguien decirle que no era capaz. Es impresionante cómo, antes de la batalla externa, siempre enfrentamos una batalla interna alimentada por voces humanas. Voces que intentan convencernos de que no es posible, de que no va a funcionar, de que no somos suficientes. Pero David tenía algo que ninguno de ellos tenía: memoria espiritual. Él sabía que no estaba allí por casualidad. Recordaba exactamente cada victoria que Dios le había dado cuando nadie lo veía. Y entonces, con una serenidad que solo quien confía plenamente puede tener, dijo al rey: «El Señor me libró de las garras del león y del oso, y Él me librará de este filisteo». Repara en esto. David no dijo: «Yo soy fuerte, yo sé luchar, yo puedo». Dijo: «El Señor me libró». En otras palabras, la victoria no depende de mí, depende de Dios, y Él no cambia. Es precisamente en este punto que la historia alcanza una profundidad espiritual impresionante. David nos enseña que la verdadera confianza no nace cuando vemos el resultado, nace cuando recordamos lo que Dios ya hizo. La fe no se apoya en el tamaño del gigante, sino en la fidelidad de Dios. No se trata de tener fuerza, sino de tener un historial con Dios. Y tú también tienes ese historial. Quizás no lo notes, pero Él ya te ha guardado de muchas cosas, te ha sustentado en días difíciles, ha abierto puertas que parecían cerradas. Si miras atrás con atención, verás las garras de leones y osos de los cuales ya fuiste librado. Y eso es combustible para enfrentar el gigante de hoy. Saúl, entre la duda y la falta de alternativas, acepta la valentía de David, pero entonces hace algo que revela otra verdad profunda. Intenta vestir a David con su propia armadura. Le coloca un casco de bronce, una coraza pesada, una espada que el joven apenas podía levantar. Y cuando David intenta caminar, queda claro que aquello no sirve para él. Entonces, con humildad y sabiduría, se lo quita todo, se lo devuelve al rey y dice: «No puedo luchar con esto». Esta escena es demasiado simbólica para ignorarla. Muchas veces, antes de enfrentar los desafíos de la vida, las personas intentan poner sobre nosotros pesos, expectativas, estrategias y métodos que nunca fueron hechos para nosotros. Intentan moldearnos a su imagen, a sus experiencias, a sus miedos. ¿Y cuántas veces cargamos fardos innecesarios, intentando encajar en algo que no tiene sentido para el propósito que Dios puso en nuestras manos? David comprendió que, para vencer, necesitaba ser quien Dios lo había hecho, no una copia de Saúl, ni una versión artificialmente protegida, sino él mismo, con la simplicidad que Dios ya había bendecido, con su onda, sus piedras y su fe. A veces, vencer significa exactamente eso: volver a lo simple, a lo verdadero, a lo que Dios colocó en ti, y dejar de lado todo lo que otros intentaron imponerte. En este punto de la historia, el mensaje es claro: antes de vencer al gigante de afuera, necesitas vencer a los gigantes dentro de ti, el gigante de la inseguridad, de la comparación, de las opiniones ajenas, del miedo a no ser suficiente. David derrotó a cada uno de ellos antes de poner un pie en el campo para enfrentar a Goliat. Y cuando entendemos esto, comenzamos a percibir algo extraordinario. Muchas veces, Dios permite que los gigantes se levanten no para destruirnos, sino para revelar quién realmente somos en Él.
El gigante no es un obstáculo, es un espejo. Muestra la diferencia entre quien solo habla de fe y quien realmente vive por fe. Entre quien cree cuando todo es fácil y quien permanece firme cuando todo parece imposible. Y al llegar al próximo momento de esta jornada, el más intenso de la historia, recuerda algo, no existe gigante demasiado grande para un corazón que confía en un Dios mayor. Y si David caminó hacia aquel valle sin miedo, tal vez fue porque él ya había vencido mucho antes de que la piedra fuera lanzada. La verdadera victoria, la más silenciosa, la más importante, sucede dentro de nosotros, cuando elegimos confiar. Y esa decisión lo cambia todo. El encuentro en el valle, cuando la fe entra en el campo de batalla. El valle de Elá quedó en silencio cuando David descendió hasta él. No era el silencio de la paz, sino el silencio tenso que precede algo grandioso. De un lado, el ejército de Israel observaba con incredulidad. Del otro, los filisteos reían, seguros de que estaban a punto de presenciar un espectáculo trágico. En el centro de aquel espacio abierto, entre los montes que rodeaban el valle, la escena parecía demasiado desigual para ser real. Un gigante armado de pies a cabeza, experimentado, brutal, entrenado para matar desde su juventud, y un joven pastor, sin armadura, con un cayado, una honda y algunas piedras lisas escogidas del arroyo. Pero había algo en aquel valle que los ojos humanos no podían ver. Goliat confiaba en su fuerza, en su estatura, en su espada y en su escudo. David confiaba en algo infinitamente mayor, el Dios vivo de Israel. Y cuando dos fuerzas tan diferentes se encuentran, la batalla deja de ser física y se convierte en espiritual. Apenas Goliat vio a David acercarse, soltó una carcajada llena de desprecio. Para él, aquello era un insulto personal. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos?, gritó, burlándose del cayado que David llevaba. Y como si el escarnio no fuera suficiente, Goliat maldijo a David en nombre de sus dioses, palabras cargadas de odio, desprecio y soberbia. Era como si dijera: no tienes ninguna oportunidad. Todo el mundo lo sabe. Nunca deberías haber venido aquí. ¿Y cuántas veces escuchamos cosas parecidas? ¿Cuántas veces gigantes emocionales, espirituales o incluso personas a nuestro alrededor gritan dentro de nosotros: ¿quién te crees que eres? No lo vas a lograr. Eres demasiado débil. Es demasiado tarde. ¿Es imposible para ti? La voz del gigante no habla solo con palabras. Habla con circunstancias, con miedos, con recuerdos dolorosos, con comparaciones crueles. Goliat estaba allí para desmoralizar, intimidar, paralizar. Y si David hubiera escuchado, habría vuelto a casa antes de lanzar la primera piedra. Pero el secreto de David estaba precisamente ahí. Él sabía que no enfrentaba a Goliat en su propio nombre. Entonces, con la confianza firme de alguien que ya decidió vencer antes de que la batalla comenzara, respondió con una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Biblia: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Es impresionante cómo la fe cambia la perspectiva. Para Goliat, David era ridículamente pequeño. Para David, Goliat era espiritualmente insignificante ante el Dios Todopoderoso. El gigante confiaba en lo que tenía en las manos. David confiaba en quien sostenía su vida. Goliat quería demostrar fuerza. David quería glorificar a Dios. Y es exactamente esa diferencia la que determina el destino de los gigantes que enfrentamos. Cuando David declara que la batalla pertenece al Señor, está revelando una verdad eterna. Ninguna lucha que enfrentamos en nombre de Dios depende solo de nuestra fuerza. Siempre que tú enfrentas un gigante, sea un miedo antiguo, una crisis imposible, un dolor profundo, una situación que desafía tu fe, no lucha solo. Dios lucha contigo y por ti. Y cuando Él entra en el campo de batalla, lo imposible deja de ser obstáculo y se convierte en testimonio. Las palabras de David no solo desafían a Goliat, también reavivan la esperanza en Israel. Los soldados, antes paralizados por el miedo, ahora contemplan algo inimaginable. Un joven declarando victoria antes del enfrentamiento, no por arrogancia, sino por convicción espiritual. Eso es lo que hace la fe. Inspira, contagia, transforma atmósferas. Cuando Dios encuentra a alguien dispuesto a confiar en Él con todo el corazón, los milagros comienzan a suceder alrededor. Pero fíjate en un detalle profundo. David no solo declaró fe, él avanzó. La Biblia dice que corrió rápidamente al encuentro del gigante. Y eso es extraordinario, porque muchas veces declaramos fe, pero damos pasos lentos, llenos de vacilación. David no duda.
No se queda analizando el tamaño del gigante. No espera que algo cambie. Él actúa. La fe verdadera siempre nos mueve hacia adelante. Mientras tanto, Goliat sigue avanzando, confiado en que aplastará a aquel joven con un solo golpe. Pero allí, en aquel instante, el mundo espiritual ya había decidido la batalla. Porque los gigantes no caen por fuerza humana, caen cuando Dios es honrado. El momento en que David mete la mano en la pequeña bolsa de cuero y toma una de las piedras es simbólico. No era una piedra común. Era la representación de la simplicidad que Dios elige para confundir al poderoso. Mientras el gigante confiaba en el metal, David confiaba en el propósito. Mientras el gigante confiaba en la técnica, David confiaba en la dirección divina. Mientras Goliat veía solo a un muchacho, Dios veía a un guerrero moldeado en la soledad de los campos, preparado en silencio, entrenado no por hombres, sino por la propia presencia divina. Y es inevitable que, al presenciar esta escena, nos preguntemos, ¿cuántas piedras ha puesto Dios en nuestras manos que despreciamos porque parecen demasiado simples? ¿Cuántos dones, talentos, oportunidades, palabras de fe, pequeñas actitudes cotidianas cargan el poder de derrotar gigantes en nuestras vidas? Todo el valle contiene la respiración. David hace girar la onda con precisión. Sus ojos están firmes. Su corazón está entregado. Su espíritu está alineado con la voluntad de Dios. La piedra es lanzada. Y aún antes de golpear al gigante, algo mayor ya había ocurrido. David venció el miedo, venció las voces contrarias, venció las dudas que podrían haberlo paralizado. La victoria física es solo el reflejo de la victoria espiritual. Y mientras nos preparamos para el momento del impacto literal y espiritual, comprendemos que la mayor lección de este bloque es clara. Cuando Dios nos envía al valle, Él no espera que seamos fuertes, sino que seamos fieles. Porque la fidelidad abre puertas que la fuerza nunca abriría. Y cuando damos ese paso, cuando entramos en el campo de batalla con el corazón firme, la victoria ya ha comenzado, aún antes de que la piedra sea lanzada. El momento de la transformación. Cuando Dios usa lo pequeño para derribar lo imposible. La piedra voló demasiado rápido para ser fruto únicamente de la habilidad humana. Cortó el aire como si estuviera siendo guiada por algo mayor, por una fuerza invisible que no podía explicarse con lógica ni con entrenamiento militar. Y, en un instante que cambió para siempre la historia de Israel, aquella piedra simple escogida a la orilla de un arroyo, en las manos de un joven pastor, encontró exactamente el punto vulnerable del gigante. Un sonido seco resonó por todo el valle cuando golpeó la frente de Goliat, y entonces, ante todos, el gigante cayó con estruendo. Lo que parecía imposible se hizo realidad delante de miles de testigos. Aquel que aterrorizaba a Israel había caído sin siquiera tener tiempo de levantar su espada. Y es en ese preciso momento que entendemos una de las verdades más profundas de esta historia. Dios no necesita mucho para realizar algo grandioso. Él necesita un corazón dispuesto. Una piedra, una onda y una fe valiente fueron suficientes para derribar aquello que todos creían invencible. Cuando Goliat cayó, no cayó solo un guerrero filisteo. Cayó también el miedo que aprisionaba a Israel. Cayó la vergüenza de un ejército que durante 40 días huía de un solo hombre. Cayó la arrogancia de un enemigo que creía que su tamaño era mayor que el propósito de Dios. Y, sobre todo, cayó la apariencia de lo imposible. Porque, desde ese momento, todos aprendieron que los gigantes solo parecen gigantes hasta el día en que alguien lleno de fe decide enfrentarlos. Pero la historia no termina con la caída. La Biblia dice que David corrió hacia el cuerpo de Goliat, tomó la espada del propio gigante y con ella finalizó el combate. Este detalle es profundamente simbólico. Aquello que fue creado para destruirte puede, por la gracia de Dios, convertirse en el instrumento de tu victoria. El arma del enemigo se vuelve prueba de la fidelidad divina. Lo que antes representaba amenaza, se convierte en testimonio. Es como si Dios dijera, nada de lo que se levanta contra ti tendrá la última palabra. David levanta la espada aún ensangrentada, y en ese instante, el ejército de Israel despierta de un miedo profundo que duró días. Las personas que antes se burlaban del joven pastor ahora lo observan con admiración y asombro. El ejército que estaba paralizado comienza a correr. El miedo que dominaba el campo es reemplazado por un espíritu de valentía y confianza. La victoria de un solo hombre reascende la fe de todo un pueblo. Y aquí reside otra lección poderosa. Cuando enfrentas tus gigantes con fe, tu victoria no bendice solo a ti, inspira a los que están a tu alrededor. Un hogar entero puede ser restaurado porque alguien decidió confiar en Dios.
Una familia puede recuperar la esperanza porque una persona eligió levantarse. Una comunidad puede ser renovada porque un corazón decidió no vivir más bajo el miedo. La victoria de David fue personal, pero también fue colectiva. Y muchas de las batallas que enfrentas no se tratan solo de ti, sino de quienes serán tocados a través de ti. Lo que ocurre enseguida es casi increíble. Los filisteos, que antes estaban tan seguros de su fuerza, comienzan a huir en pánico. El Dios que ellos despreciaron se había levantado. El ejército de Israel, ahora lleno de valentía, los persigue, recuperando territorios, reconquistando honra y reafirmando el nombre del Señor. Y todo esto comenzó porque un joven confió en que Dios era más grande que el gigante. Si nos detenemos a reflexionar, percibimos que los gigantes que enfrentamos en la vida también son así. Intimidan, gritan, provocan miedo, nos hacen pensar que no hay salida. Pero cuando finalmente decidimos enfrentarlos, descubrimos que el terror estaba más en nuestra mente que en la realidad. Muchas veces, el gigante ya está derrotado antes de caer, porque Dios ya ha decretado la victoria. Lo que falta es solo el paso de fe que pone la piedra en movimiento. Ahora, existe algo aún más profundo en este momento de la historia. David no lanzó la piedra al azar, apuntó con confianza. Esto nos enseña que la fe no es solo esperar, sino actuar con propósito. David sabía dónde apuntar porque sabía que Dios estaba con él. Y cuando Dios está al lado de alguien, no importa el tamaño del blanco, la victoria encuentra el camino. Cada uno de nosotros lleva piedras espirituales en las manos: oración, perseverancia, fe, humildad, obediencia, confianza en las promesas de Dios. Y quizás esté sosteniendo algo simple, tan simple como una piedra, y pensando, esto no es suficiente. Pero Dios está diciendo, es exactamente eso lo que voy a usar. La caída de Goliat marca no solo la victoria sobre un enemigo físico, sino el inicio de algo mucho mayor. Porque, en aquel valle, Dios levantó no solo un guerrero, sino a un futuro rey. Dios usó un momento de batalla para revelar un destino. Y eso es extraordinario. A veces, la lucha que estás viviendo ahora no se trata solo de derribar un gigante, sino de revelar lo que Dios ha puesto en ti, algo que tal vez ni tú mismo conoces por completo. Y mientras avanzamos hacia el próximo bloque, donde veremos cómo esta victoria transforma para siempre la vida de David y el destino de Israel, recuerda, los gigantes no aparecen para destruirte, sino para revelarte. La caída de ellos es solo la confirmación de que Dios está escribiendo algo extraordinario a través de tu fe. Después de la victoria, cuando Dios usa la batalla para llevarte a tu propósito, cuando el gigante cayó y todo el valle fue testigo de lo imposible volviéndose realidad, algo invisible pero decisivo comenzó a suceder, no solo en la historia de Israel, sino también en el destino de David. Hasta ese momento, él era apenas el joven pastor de Belén, el muchacho que tocaba el arpa, cuidaba ovejas y vivía lejos de los reflectores. Pero Dios nunca lo vio así. Él siempre fue, a los ojos del Señor, alguien apartado, elegido y preparado para algo mucho más grande de lo que todos podían imaginar. La victoria sobre Goliat no solo liberó a Israel de miedo, reveló al mundo el propósito que Dios ya había escrito para David mucho antes de ese día. Después de la caída del gigante, el campo de batalla se transforma. El pánico de los filisteos, el valor renovado de los israelitas, el sonido de las espadas chocando contra los escudos, los gritos de triunfo, todo formaba un escenario de profunda transformación. Pero, en el centro de ese torbellino, estaba David, sosteniendo la espada del enemigo que había intentado destruir al pueblo de Dios. Y, mientras los soldados corrían en persecución de los filisteos, David permanecía firme, contemplando lo que Dios acababa de realizar. La Biblia dice que, al regresar del combate, David fue llevado a la presencia del rey Saúl. Y en ese momento, algo extraordinario ocurrió. El rey, que antes dudaba completamente de su capacidad, ahora lo observaba con asombro y admiración. El valor de aquel joven había expuesto el miedo del rey, y su fe había revelado la falta de fe del líder de Israel. Así actúa Dios. Él exalta a los humildes y derriba a los soberbios. Honra a aquellos que confían en Él, incluso cuando nadie más lo hace. Pero lo más profundo de esta etapa de la historia no está solo en la reacción de las personas, sino en lo que Dios comenzó a mover en el mundo espiritual. David no había sido ungido únicamente para vencer gigantes, había sido ungido para gobernar, para conducir a un pueblo, para convertirse en un hombre conforme al corazón de Dios. Y esta victoria fue el primer paso visible hacia ese destino. Muchas veces, Dios usa nuestras batallas como portales para nuevos niveles espirituales y emocionales.
Aquello que parece solo una lucha difícil puede ser, en realidad, el inicio de una nueva fase en tu vida. Observa algo simbólico. David lleva consigo la cabeza de Goliat, no por brutalidad, sino como testimonio. Él quería que Israel nunca olvidara lo que Dios había hecho. Y eso nos enseña que, cuando Dios nos da una victoria, necesitamos llevar la memoria de ella con nosotros. Necesitamos recordar, valorar, contar y testificar, porque la memoria de una victoria fortalece la fe para los desafíos que aún vendrán. David enfrentaría muchos gigantes a lo largo de su vida, algunos mayores que Goliat, como la persecución de Saúl, guerras difíciles e incluso batallas internas, pero siempre recordaría aquel día. Él sabía que, si Dios lo había librado de Goliat, también lo libraría de cualquier otra cosa. La victoria de David comenzó a resonar entre el pueblo. Personas que nunca habían oído hablar de él ahora pronunciaban su nombre con respeto. Los guerreros de Israel, que huían de Goliat, ahora lo veían como líder. Incluso Saúl, que inicialmente no sabía su nombre, comenzó a observarlo con curiosidad y más tarde, con celos. Porque cuando Dios comienza a exaltar a alguien, algunas personas celebran, pero otras se incomodan. Esto también se aplica a nosotros hoy. Cuanto más Dios se levanta, más despiertas reacciones diferentes, algunas maravillosas, otras dolorosas, pero todas parte del proceso de Dios. Después de la victoria, algo poderoso sucede. Jonatán, hijo de Saúl, a quien Dios había preparado para ser el mejor amigo de David, vio en el joven campeón no solo a un vencedor, sino a un espíritu semejante al suyo. Y allí nació una alianza que cambiaría la historia de Israel. Esa amistad pura, leal y profunda no fue coincidencia, fue propósito divino. Y esa es otra lección que esta historia nos deja. Después de la victoria, Dios conecta tu vida con las personas correctas. Él coloca a tu lado a quienes caminarán contigo, te apoyarán, te fortalecerán y te ayudarán a ver el propósito cuando estés cansado. La victoria de hoy abre puertas para relaciones que Dios preparó para el mañana. Pero no todo sería fácil. La misma victoria que trajo honra también despertó envidia. Cuando el pueblo comenzó a cantar, Saúl mató a miles y David a decenas de miles, algo oscuro comenzó a crecer en el corazón del rey. Un espíritu de celos e inseguridad. Y aquí descubrimos otra verdad profunda. El favor de Dios sobre tu vida incomoda a quienes no están dispuestos a obedecer el propósito de Dios para su propia vida. Y aun eso, Dios usa para moldear el carácter, la paciencia y la fe de aquellos que Él ha escogido. Pero, en ese momento, en el valle de Elá, mientras el polvo de la batalla aún flotaba en el aire, David quizá ni imaginaba que aquel día sería recordado por siglos como símbolo del coraje que nace de la fe. Él no buscaba reconocimiento, no buscaba gloria, no buscaba estatus. Solo quería honrar el nombre del Señor, y por eso Dios lo exaltó. La victoria sobre Goliat nos muestra que Dios transforma momentos de batalla en escalones hacia un propósito mayor. Muestra que Él usa lo improbable para confundir a los fuertes. Muestra que Él escoge a los humildes para enseñar a los poderosos. Y muestra que Él usa nuestras luchas para revelar quién realmente somos y para conducirnos exactamente al lugar donde Él quiere que estemos. Y mientras nos preparamos para el último bloque, la conclusión de esta jornada espiritual, queda clara una verdad. La victoria sobre el gigante no es el final de la historia, sino el inicio de aquello que Dios soñó para nosotros. Cada gigante derribado abre camino para un nuevo capítulo escrito por las manos del propio Dios. Y tú también estás caminando hacia algo así. Porque, cuando Dios derriba gigantes, nunca lo hace solo para librarte del miedo, sino para conducirte a propósito. Cuando el coraje de David se convierte en nuestro coraje. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte de todo corazón. No es fácil permanecer en un mensaje tan largo, tan profundo y tan lleno de detalles. Y mira, eso revela algo importante sobre ti. Revela que dentro de tu alma existe una verdadera sed de Dios, un deseo sincero de entender más, de crecer más, de avanzar más. Muchos comienzan, pero pocos permanecen. Y tú permaneciste. Y eso ya dice mucho. A lo largo de esta jornada, caminamos juntos por los detalles de la historia de David y Goliat. Una historia que no trata solo de un joven y un gigante. Habla de ti y de los gigantes que enfrentas en tu día a día. Porque, al final, cada batalla de esta narrativa bíblica nos señala algo mayor. La fidelidad de Dios que acompaña a quienes confían en Él, y el coraje que nace no de la fuerza humana, sino de la certeza de la alianza divina. Y ahora, llegando al final, quiero que te detengas un instante y pienses, ¿cuál es el gigante que se ha levantado contra ti? Quizás sea el miedo, quizás sea la ansiedad, quizás sea una enfermedad,
Quizás sea una situación financiera complicada. Quizás sea un problema familiar. Quizás sea una voz dentro de ti diciendo que no eres capaz, que no lo lograrás, que no eres suficiente. Todos tenemos un Goliat que intenta intimidarnos, que intenta paralizarnos, que intenta hacernos desistir antes incluso de luchar. Pero hoy quiero que el coraje de David despierte dentro de ti. Porque David no venció a Goliat con una espada. No venció con tamaño. No venció con apariencia. No venció con experiencia militar. David venció porque tenía convicción. Él sabía en quién creía. Él sabía quién peleaba por él. Él sabía que no estaba solo en el campo de batalla. Y quizás ese sea el mensaje que más necesitabas escuchar hoy. No estás solo. La lucha puede ser grande, pero el Dios que está contigo es mayor. El problema puede ser pesado, pero el Dios que te sostiene es más fuerte. El camino puede ser difícil, pero el Dios que te guía jamás ha perdido una batalla. Y así como David corrió en dirección al gigante, quizá hoy Dios te esté llamando a correr hacia tu desafío, no con tus fuerzas, sino con las de Él. No con tu confianza, sino con la confianza que Él coloca dentro de ti. No con tu visión limitada, sino con la visión que Él tiene para tu vida. Y si hay algo que debes guardar en tu corazón después de todo lo que escuchaste aquí, es esto: Dios aún derriba gigantes. Incluso hoy, incluso ahora, incluso en tu historia. Y para terminar, quiero invitarte a algo especial, no solo para fortalecer el mensaje, sino para fortalecer nuestra comunidad de fe. Si esta palabra tocó tu corazón, si en algún momento de esta historia Dios te habló, te invito con mucho cariño a suscribirte al canal ahora mismo. Aquí caminamos juntos, aprendemos juntos y buscamos juntos la presencia de Dios. Cada video es preparado con mucho amor, mucha dedicación y mucha oración para alcanzar a personas como tú, que desean crecer espiritualmente y entender más de la palabra. Así que si aún no te has suscrito, suscríbete ahora, deja tu like y comparte este video con alguien que esté enfrentando un gigante. Quizás esa persona necesite exactamente este mensaje hoy. Y antes de irte, escribe aquí en los comentarios: enfrento mis gigantes con Dios. Ese será tu acto de fe, tu declaración de confianza, tu piedra lanzada contra todo aquello que intenta intimidarte. Que el Dios que fortaleció a David te fortalezca. Que el Dios que derribó a Goliat derribe todo lo que se levanta contra tu vida. Y que camines de aquí en adelante con un nuevo coraje, una fe renovada y la certeza de que el mismo Dios que estuvo con David también está contigo. Dios te bendiga. Y hasta el próximo video.